juzgados de paz. Estamos en comunicación con la jueza de paz, Liz Lobo, también para conocer cómo se dio este año el trabajo en el juzgado de paz, cuáles son los puntos también que todavía falta por mejorar y los puntos que ya se pudo también mejorar en este tiempo, ¿verdad? Muy buenas tardes, doctora, gracias por tu tiempo. Acá estamos en compañía de Gustavo Franco, quien te habla, Jessy Ruiz Díaz, para conocer un poco el funcionamiento de los juzgados de paz. Buenas tardes, doctora, gracias. Buenas tardes y un saludo a la audiencia. ¿Qué tal, doctora? Quería un poquitito, hace unos minutos estuvimos en conversación con el doctor Chen Kuo, un abogado también litigante, que nos comentaba un poco sobre los problemas que se dan ya a partir de esta vigencia de la nueva ley que rige para los jueces de paz en cuanto a las competencias. Yo sé que también existe una sobrecarga importante de trabajo, Sí. Y él nos mencionaba de que es necesario que en algún momento se hable del fuero de violencia o de familia, si es que esto va a abarcar también, Sí, y saber un poco también desde tu perspectiva, en tu calidad de jueza, ¿verdad? Tuvimos un pequeño corte. Sí, vamos enseguida a estar también con la jueza de paz, Liz Lobo, para conocer también desde su perspectiva el trabajo que vienen teniendo los juzgados de paz. Y eso sería interesante más por la sobrecarga de trabajo, que en realidad sí han de tener los juzgados de paz, evidentemente por la cantidad de casos de violencia, y para llegar a corroborar la cantidad de casos justamente es. Justamente. Ahora sí volvemos con Sí. la doctora Liz Lobo. no sé si hubo un problema. Sí, Sí, doctora, no, queríamos un poco conocer desde tu perspectiva, ya que diariamente estás viviendo con usuarios Es así. de justicia, y ver un poco también cuáles son los puntos, digamos, positivos y negativos que se dieron a partir de esta ley y ya después de pandemia también, ¿verdad? Es así. La verdad que es un tema para analizar lo del fuero especializado. Lo que especialmente nosotros planteamos ya varias veces y conversamos sobre eso es la Secretaría Especializada de Violencia. Y explico en qué sentido. Con la ampliación de las competencias de la 6059 para los juzgados de paz, nosotros nos convertimos en primera instancia de menor cuantía. Sí. ¿Qué significa eso? Que absorbimos una carga importante de juicios civiles y laborales, ¿verdad? Imagínense que hasta 26 millones, que son 300 jornales, eso implica un aumento importante de las competencias en ese ámbito, ¿verdad? Pero además de ello tenemos nosotros lo que es la ley 1600 y con su ampliación de la 5777, que es de violencia contra la mujer, que nos da esa competencia exclusiva para el dictado de medidas de protección. Y a veces en juzgados especialmente, decimos nosotros de cabecera, se torna muy difícil cumplir con ambos, ¿verdad? ¿En qué sentido? Tienen a la par un montón de juicios civiles, juicios ejecutivos, incluso laborales, que tienen un procedimiento y requiere el litigante y las partes de que esto avance rápidamente. Y a la par tenemos los procedimientos de violencia, ¿verdad?, que son de carácter urgente, que las medidas deben ser dictadas en el día, las audiencias deben ser fijadas. La ley nos dice dentro de 3 días que se ha vuelto de cumplimiento imposible. Esto implica audiencias separadas. Recordemos que la 1600 establece una audiencia a los 3 días, Sí. pero ya las recomendaciones y de no revictimizar a la víctima se interpretan de que deben hacerse 2 audiencias, ¿verdad? Una para la víctima, otra para el denunciado. Y además de ello, cada parte puede ofrecer sus pruebas. O sea que lo que estoy diciendo que eso genera toda una carga Sí. para jurisdiccional, digamos, para los juzgados de paz, que nosotros lo asumimos, ¿verdad? Doctora, pero necesitamos también ese acompañamiento estructural. Sí. justamente sobre el punto, ¿verdad? Yo sé que es difícil también lidiar como juzgado con este tipo de procedimientos, más cuando tenés que analizar distintas fechas. Eso significa tener un calendario amplio también de audiencias. Pero por otro lado, hay un tema que siempre preocupa y que seguro ustedes están cansadísimos de escuchar, es el tema de la vigencia de las medidas de protección. En parte, algunas sí, verdaderamente son de protección, y otras que tienen otros fines. Sí. Y sabemos que ustedes están atados de pies y manos porque viene la víctima y dice, bueno, soy víctima de violencia, y ustedes tienen que dictar esas medidas, ¿verdad? Sí, es así, ¿verdad? Y es así como debe ser también. Ujú. Lo que sucede muchas veces es que todavía nos cuesta aterrizar lo que implica y entender lo que es la violencia de género.
Y si no funcionara así, yo te puedo asegurar, o digámosle, sería muy difícil dar una verdadera protección. ¿Por qué? Porque demostrar, acreditar con pruebas un hecho de violencia de género es muy difícil. Sí. Por eso es que se aplica la perspectiva de género cuando se juzgan hechos de violencia, ¿verdad? Entonces hay una presunción en favor de creerle a la víctima. Entonces nuestra ley 5777 de violencia contra la mujer establece un principio procesal que se llama de verosimilitud, que dice: para el dictado de las medidas hay que estar por los dichos de la víctima, ¿verdad? Sí. Claro, hay situaciones que pueden no ser así, ¿verdad? Sí. Entonces lo que debe hacer el juez es, en la primera medida, cuando llega la denuncia, él debe analizar esa verosimilitud, ¿verdad? Que implica esa credibilidad, la apariencia de real, digámosle. Y luego le cita a la audiencia. La víctima no está obligada más a comparecer. Si ella ya basta con su denuncia, ya no está obligada. En ese sentido, doctora, para que nuestra audiencia pueda entender, si yo voy al juzgado de paz y digo, bueno, fui víctima de violencia psicológica, recibí improperios, palabras no adecuadas de parte de mi pareja, ¿yo tengo que acreditar algo o basta mi palabra para que pueda otorgarse las medidas? Basta tu palabra. Basta tu palabra en lo que tiene que ser con esa presunción en favor de la víctima. Exacto. En favor de la víctima. Ahora, en la audiencia sí ya hay que probarlo, o por lo menos desmeritarlo. ¿En qué sentido? El agresor o el denunciado va a tener de todo el caudal de pruebas que quiera aportar, ¿verdad? En lo que es un procedimiento especial corto para desvirtuar. Ahora, una vez que... Sí. ¿Cómo sería, por ejemplo, en el caso, ya que si se tiene en cuenta solamente la palabra, ¿verdad? O la simple denuncia de la víctima, en este caso, sea hombre, sea mujer, ¿cómo hace una persona para desvirtuar eso también con palabras? O sea, ¿cómo actuaría en ese sentido el juez si es que no hay algún elemento probatorio por parte o entre las partes? Bueno, en primer lugar, el principio de verosimilitud está establecido en la 5777, o sea que es en favor de la mujer. Sí. Eso es en favor de la mujer, por un lado. Por otro lado, es justamente el agresor o el denunciado va a tener todo un cúmulo de pruebas. Puede llegar testigos, también puede llevar mensajes, hay formas de corroborar que estos mensajes son reales, puede llevar audios que tenga, videos que tengan, y se producen y se diligencian de la manera adecuada. Entonces el juez puede llegar a verificar efectivamente en que al final esa credibilidad no es sostenible de la víctima. Se impone lo que está sosteniendo o las pruebas de descargo del denunciado. Entonces el juez, ¿qué es lo que puede hacer? El juez dispone el levantamiento de las medidas. Deja sin efecto esas medidas, porque también es importante recordar que el procedimiento es de imposición de medidas. Tiene un objetivo meramente cautelar. Él impone medidas. De ninguna manera dispone, por ejemplo, la responsabilidad o una sanción, ¿verdad? La finalidad es, como dice la ley, detener los actos violentos y proteger a la víctima. Ese es solo el objetivo del procedimiento de protección. Doctora, una consulta también específica sobre ese tema de la vigencia de las medidas. Sí. La acordada de la Corte dispone los plazos de duración porque tenemos la primera medida, después tenemos la audiencia y tenemos ya lo que viene después de esa audiencia. Sí. ¿Cuánto es el tiempo que pueda durar la vigencia de la primera medida? Porque si bien la ley dice tercer día se tiene que llamar a la audiencia, pero sabemos que en la práctica muchas veces eso no se da, ¿verdad? Así mismo. Es importante en eso mencionar que este año fue aprobado un protocolo de la Corte para atención a casos de violencia en los juzgados de paz, y discutimos varias cuestiones justamente sobre esto, ¿verdad? Y de la vigencia, la ley 1600 dice que el juez dispone el levantamiento sin establecer un plazo, ¿verdad? Incluso pudiendo ser permanente, así dice la ley, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es, en la primera medida no se dispone plazo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo se va a hacer la audiencia. Como a veces se puede cumplir y se hace dentro de los 3 días. A veces puede ser que vos fijás los 3 días y hay una suspensión, por ejemplo. Entonces, la primera resolución no tiene plazo. En la segunda resolución, en que vos decís, efectivamente, acreditados los hechos dentro de este procedimiento, de que hay un peligro para la víctima,
Entonces el juez establece en su arbitrio un tiempo prudencial para las medidas. ¿Sí? Y pueden ser de 3 meses, pueden ser de 6 meses, pueden ser de 1 año, y los casos de permanente es más poco común. Yo la verdad que todavía no me ha tocado ver, si alguno ha dispuesto, ha sido pocas veces, ¿verdad? Pero podría dar una medida permanente. Doctora, dentro de lo que te toca también a vos juzgar, hay casos de mujeres que son excluidas de la casa, de empresas. Se da también esa otra visión, digamos, porque siempre hablamos de mujeres, pero también queremos saber si hay hombres, o sea, hombres que denuncian a mujeres y mujeres son excluidas de la casa. Bueno, el hombre también puede denunciar a la mujer, ¿verdad? Y también puede denunciar, puede ser una relación familiar o de otra índole, pero se ampara en la 1600. Sí, en la 1600. Porque la 5777 es una ley de violencia contra la mujer, o sea que es el procedimiento con relación a la mujer. Sí. Y sí, se dan casos y se aplica lo que dice la 1600. La 1600 es una ley muy corta, es del año ya 2000, pero igualmente establece medidas como la exclusión y establece medidas como prohibiciones de acercamiento, etcétera, ¿verdad? Respecto a excluir a una mujer, a mi parecer siempre debe ser una situación que hay que sopesar, ¿verdad? ¿En qué sentido? Hay que analizar bien antes de disponer. Incluso sirve, por ejemplo, para esos casos un equipo multidisciplinario, por lo menos la asistente social que se constituye en el domicilio y verifique efectivamente, por ejemplo, a veces, fíjense, viene un hombre y dice, mi esposa me está agrediendo. Y vos disponés la salida de la mujer, digámosle así, radical. Y la mujer tiene 2 hijos pequeños. Así mismo. Bueno, entonces, a mi parecer, por lo menos yo trato de tener ese criterio dentro del juzgado, que en lo que respecta a una mujer, cuando esto se da, previamente ver otras medidas que me den a mí la certeza o por lo menos una mayor probabilidad de que realmente hay una situación de peligro para el resto de los otros miembros, porque se podría dar. No digo que no se puede dar, ¿verdad? Hay casos, por ejemplo, en que es agredida una hija, por ejemplo, y es la mamá la agresora. También. Sí, y viven en una misma casa, también se da eso. Sí, viven en una misma casa. Entonces vos disponés, por ejemplo, la exclusión de la madre. Y a veces se da la situación que la madre queda en la calle. O sea que hay una línea muy delgada entre lo social muchas veces que nosotros como jueces de paz tenemos que estar midiendo, ¿verdad? Midiendo continuamente. Se da, por ejemplo, muchas veces, y sabemos en distintos lugares de nuestro país, esa convivencia habitacional familiar. O sea que en un mismo lote viven, por ejemplo, 3, 4 familias, cada uno en sus casitas, ¿verdad? Pero la distancia entre ellos es de 10 a 20 metros, ¿verdad? Y hay, a veces denuncia y cómo vos disponés las restricciones, ¿verdad? O le excluí a uno y eso implica que él realmente va a quedar en la calle, ¿verdad? Entonces esas cosas hay que y no olvidar también de repente que el órgano jurisdiccional pues tiene esa función de detener los actos violentos, ¿verdad? Pero la situación de violencia de género es una responsabilidad de todos como sociedad. Muchas veces apagamos incendios, digámosle, ¿verdad? Pero hay que trabajarlo mucho más como sociedad para que no se repita. Teniendo en cuenta nada más, porque acabo de escuchar una parte de lo que había dicho doctora, sí, y entendí prácticamente que es una cuestión de criterio, ¿verdad? Cuando se trata sobre desalojar o en este caso realizar las medidas de carácter urgente que están establecidas dentro de la ley 1600 para cuando se trata de una mujer. Pero para cuando se trata de un hombre es una cuestión de dictar la resolución sin poner un equipo que vaya a corroborar de que en realidad también queda sin poder tener acceso a los hijos, al hogar y demás. ¿Cómo se da de esa forma? ¿Por qué se trata de una cuestión de criterio y no de una cuestión de igualdad al acceso a las leyes? Justamente para garantizar la igualdad. Pero no estamos hablando de una igualdad entonces en este caso. No, justamente es para garantizar la igualdad. Mira, lo que sucede justamente como lo dice nuestra Constitución, nosotros tenemos que reconocer, nos cuesta mucho a todos, nos cuesta muchísimo a todos porque nosotros somos una sociedad educada de una manera. Y entonces muchas veces no vemos que la violencia de género, ¿de dónde nace? La violencia de género nace justamente del machismo, nace de esas concepciones, ¿verdad? De eso nace la violencia de género. Cuando nosotros entendemos que nace de ahí y vemos que la violencia de género es una forma de discriminación a la mujer. Se cortó.
Vamos justo, a enseguida a volver con la doctora. Estaba explicando la parte interesante, la parte en la que ya está hablando de la parte científica del origen de la violencia misma, ¿verdad? Y la verdad que es un tema bastante controvertido y siempre va a ser controvertido. Mira, conozco casos incluso de mujeres que son excluidas de la casa. Ajá. ¿Qué tal, doctora? No ¿Volvemos? sé si soy yo, disculpe. No, Sí, volvemos contigo, doctora. Le estaba nomás diciendo, sí. Que suena, yo sé que cuesta, ¿verdad? A todos nos cuesta, muchas veces nos cuesta, ¿verdad? El tema es que si nosotros comprendemos que en la realidad, realmente hay una situación en que la mujer se encuentra en desventaja, es por eso que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de tratar de equiparar un poco eso. Y la manera de equiparar que se ha encontrado es aplicando lo que estamos hablando de ciertas reglas, ¿verdad?, que implican la perspectiva de género, mirar desde esa posición y que, por ejemplo, nos dan las estadísticas. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, ahora en los juzgados de paz de casi 15.000 casos de violencia en el año, ¿verdad? O sea, que de enero a agosto, ¿verdad? Nosotros quitamos la estadística de eso y nos da un porcentaje de cuánto es la violencia del hombre hacia la mujer, cuánto representa la violencia de la mujer hacia el hombre. ¿Tienen esos datos, doctora? Tenemos. ¿Y en porcentaje más o menos podrías darnos alguna cifra? Y mira que en lo que tiene que ver con los casos de violencia que le estaba diciendo de enero a agosto, nosotros tenemos casi 15.000 casos, ¿verdad?, de violencia, de los cuales absorbe el Departamento Central casi 6.000 casos, ¿verdad? Luego que ellos tienen los juzgados de paz, después nos distribuimos entre los departamentos ya más pequeños. Cuando donde yo estoy en Cordillera, tenemos cerca de 1.000 casos en ese periodo y así, ¿verdad? ¿Y en porcentaje de denuncias de mujeres a hombres, más o menos? Y es entre 90 y 10%. ¿Y de hombres a mujeres? No, ni por eso, entre el 90%. 90% Sí, pero allí tendríamos que hablar, claro, el porcentaje te dice que es 90%, bueno, 90% de las mujeres sí, y 10% hombres, pero habría que ver cuál es el acceso de los hombres para también, justamente como habló de una cuestión de criterios, de que tiene que hacer un estudio doble para que cuando se trata de una mujer, ¿verdad? Ver también cuál es el acceso que puede tener un hombre a realizar ese tipo de denuncias y del por qué también a lo mejor no forma parte de lo que es esa estadística misma, ¿verdad? Como estaba comentando hace rato la doctora Jessy, de que tuvo un caso específico de que fue al juzgado de paz con una víctima, en este caso hombre, y le dijeron no te puedo atender, o sea, no podemos tomar tu caso, no tomamos caso de hombres, ¿verdad? Entonces, sería bueno que en esos casos se denuncie, ¿verdad? Porque yo tengo muchos casos también, ¿verdad? Incluso tengo casos que voy construyendo un poco, digámosle, con lo que tiene que ver con la violencia recíproca, que no termina muchas veces de convencer, pero sí se da, ¿verdad? Entonces, la denuncia, por ejemplo, es obligatoria recibir. Así dice el doctora, protocolo. En ese tema de violencia recíproca, ¿en cuanto a porcentaje, cómo está eso actualmente? La verdad que de la violencia recíproca no la tengo. No tenés. No la tengo, pero es un caso, es más amplio. Te explico cómo, más o menos. ¿Por qué? Porque generalmente la violencia recíproca viene el hombre, por ejemplo, a denunciar y al día siguiente ya viene la mujer. O viceversa. O sea, que digámosle que es entonces vos puedes ahí quitar un 30 por ahí, de ese 90 que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ahí el juez medir? Si fue un acto de defensa o realmente hay una situación, ¿verdad? Porque la verdad que lo que nosotros tenemos también como falencia es que el tema de violencia hay que trabajarlo con un equipo, en muchos sentidos, con un psicólogo. Ahí está la cuestión, no hablemos de los niños, ¿verdad?, de la afectación a ellos. Entonces muchas veces ese fenómeno total, poder analizarlo realmente, cómo funciona en otros países, en que viene una situación y se envía un equipo multidisciplinario para que sea. Nosotros debemos valernos lo que nos dice la ley. Estaba diciendo también, antes que me olvide, porque me dice esa interrogante de por qué al hombre esto y por qué a la mujer, estaba aplicando esa realidad, pero también la cuestión normativa que se basa en esa realidad. La 1600 es una ley más limitada, digamos. La 5777, que es de violencia contra la mujer, que es amplio, establece 16 tipos de violencia y es mucho más intuitivo, mucho más proteccionista para la mujer. Doctora, hablando de ese tema... Entonces no estamos hablando de una desventaja de la mujer hacia para las leyes. No,
Ese es justamente lo que, por eso el órgano jurisdiccional está cumpliendo los mandatos constitucionales, porque recuerden la parte de igualdad que dice esa diferencia que hubiera en favor, esa es la discriminación positiva. Cuando hay una situación de desventaja hacia uno, el tratar de alcanzarlo de modo a que se genere esa igualdad real, ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay normas de protección a las mujeres. Pero roza un poco la peligrosidad al decir, pues, una cuestión de criterio. Estamos hablando de la Constitución Nacional misma que garantiza la igualdad de las leyes a todos, ¿verdad? En sentido general, así como la presunción de inocencia, Punto seguido dice esa discriminación justamente positiva. Y también hay que tener en cuenta que en el procedimiento de protección especial, el principio, mira, en el procedimiento penal, ¿cuál es el principio que impera? El que dijiste recién, la presunción de inocencia. Sí. En el procedimiento de protección especial, el principio que opera es el principio pro persona agredida, principio pro víctima. Ese es el principio que impera, porque el órgano, pero en base a la ley, el sujeto de protección, sí, pero también la para la Constitución, para los tratados, está la FEDAW, está la Belén do Pará, que son tratados internacionales que nosotros debemos darle cumplimiento, ¿verdad? Y para la ley, ¿verdad? Y así es, esa es la manera, ese es el camino hacia donde debemos ir para que se logre realmente esa igualdad real, ¿verdad? Porque una violencia hacia la mujer es un acto de discriminación, el no considerarle cosa ni igual al otro, ¿verdad? Por eso es que, y no es, tal vez yo me expresé mal, ¿verdad? Yo no estaba diciendo con relación a criterios, yo lo que estaba diciendo es que la mujer tiene una ley protectora importante, que es la 5777. Doctora, y también muchas veces va acompañado de ciertos elementos sociales. Doctora, también te quiero preguntar sobre un tema de violencia muy específica también que establece la 5700, que es la violencia económica. Sí. ¿Cuáles son las medidas que un juzgado de paz puede tomar al tomar conocimiento de este tipo de denuncias? Porque es un caso peculiar, ¿verdad? Pero sí. ¿qué es lo que puede hacer el juzgado y qué medidas garantizarían evitar ese tipo de actos? Sí. En eso es importante mencionar que la medida tiene que ser adecuada al tipo de violencia. Entonces, si una medida, por ejemplo, la mujer está afuera de la casa, entonces, ¿cuál es la medida idónea? Integro al domicilio y la exclusión del hombre, ¿verdad? Del denunciado. Si un hombre no le deja entrar en su casa a su esposa, ya levantada todas las medidas, ¿podría ser una violencia económica de ese tipo de actos? Depende. Depende de las circunstancias. ¿Por qué depende? Porque ahí hay que ver si se da todavía esa situación de violencia contra la mujer. Y específicamente la violencia económica, ¿qué es lo que implica? Esa imposibilidad de la mujer de disponer de lo suyo o de las cosas que ella tiene. ¿Sí? Sí. Y hay veces en que ¿qué es lo que el juez, por ejemplo, de paz puede disponer? ¿Verdad? El juez de paz, por ejemplo, puede disponer un inventario. Y vamos a suponer que por cualquier razón el hombre está en la casa y en la casa funciona un negocio, ¿verdad? La mujer ya no puede volver a la casa y hay una situación de violencia y tampoco quiere volver. Vamos a suponer que no quiere ya volver, tiene miedo o lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que? Y en la casa hay las cuestiones del negocio, las cosas de ella, etcétera, que no pudo retirar o lo que sea. O no le deja entrar a los negocios. O no le deja entrar a los negocios. Entonces, una de las cosas que puede disponer el juez de paz es el inventario. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para saber lo que hay en existencia, a los fines de que ella pueda ir de las acciones ya civiles o penales que fueran pertinentes, ella va a poder accionar, pero va a tener una acreditación de que hay en ese momento ahí, que está ahí. Y también podría disponer de otras medidas. Por ejemplo, hay que ver en ciertas situaciones si el acceso, por ejemplo, disponer, a veces disponemos nosotros cuando trabajan en el mismo lugar, por ejemplo, cierto horario. Alternado. Va el esposo, otro horario va la esposa, un horario va la pareja, etcétera, de modo que no se encuentren, pero se garantice ese todavía no haya una afectación en el derecho laboral, digamos, de verdad. Nosotros decimos, y yo sé que suena muchas veces un poco fuerte, ¿verdad? Pero nosotros decimos que en materia de procedimiento de protección tenemos que ser creativos. Dentro del margen de la ley, ¿verdad? No salir de nuestro marco de la ley. ¿Qué sería ser creativo? Y justamente lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, disponer. Si hay veces que hay un negocio y hay un horario, entonces se establece. A la mañana va a ir la esposa, a la tarde. Para hacer más.
En ese sentido, nosotros no estamos diciendo de salir, ¿verdad?, de la ley. Sí, O pero hay otras está dentro de cuestiones, sus por facultades ejemplo, dictar cualquier medida que pueda garantizar que esa violencia así mismo. económica pueda seguir dándose dentro de la relación. Así mismo, la ley, tanto la 1600 como la 5777 dice cualquier medida. Por ejemplo, le digo otra, por ejemplo, que no está establecido, ¿verdad?, que son, en ambas leyes están los actos de intimidación, ¿verdad?, el que se disponga que se eviten esos autos o prohibir esos autos, pero no dice nada de los medios telemáticos, no dice nada de redes sociales, por ejemplo. Y esas son medidas que nosotros vamos adecuando, ¿verdad?, en que le prohibimos que haga los actos de intimidación o persecución por medios telemáticos. A veces, por ejemplo, hay publicaciones que están en red, ¿verdad?, que afectan totalmente la intimidad o la moral, y dentro del procedimiento se puede disponer la eliminación, por ejemplo, que el denunciado o la persona que está realizando esa publicación elimine en tanto tiempo, ¿verdad? Esas son medidas que no están específicamente, pero están autorizadas porque la ley dice cualquier otra medida que el juez considere pertinente. O sea que hay que analizar la naturaleza también de la denuncia en sí para poder después determinar. Justamente por eso, porque hace rato al inicio de la entrevista había dicho que basta simplemente tu denuncia como para que el juzgado de paz pueda tomar oficio y decir, mira, estas medidas de carácter urgente se dan de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? A mí me agarra desprevenido porque, no sé, a lo mejor mi pareja amaneció con un mal día, o te voy a contar casos específicos de parejas, de mujer, que ya estaban saliendo con otra persona, amante o lo que sea, y el marido le dijo, mira, te pillé esto, se pasó esto, y te denuncia por violencia doméstica para que salgas de la casa, para que ella pueda tener su vida tranquila, y ya vamos a decir, se utiliza como para coaccionar, y no tiene ningún elemento de prueba, más que su palabra, más que su denuncia. Yo tampoco tengo ningún medio de prueba para poder demostrar. Entonces me presento al tercer día y digo, estos son mis testigos y no tengo ningún medio de prueba. Pero, así como usted estaba explicando, en la ley 5777, la presunción de inocencia es para la mujer y la de culpabilidad evidentemente es para el hombre. Entonces, allí tengo toda la de perder. Si no hay pruebas entre partes, ¿cómo se da? Si se da, mira, se dan. Y si se dan esos casos, las personas que se aprovechan del sistema lo hay en todos lados, ¿verdad? Eso existe, sí, ¿verdad? Sí, porque claro. existe, pero porque el sistema ¿cuál da. ¿Cuál es la sanción? No, ¿cuál es la sanción? En los casos que ha habido, incluso yo recuerdo un caso hace poco que salió, que llegó a juicio oral de una denuncia falsa, la persona también afectada en eso, de hecho va a tener las herramientas para dar, pero nosotros debemos proteger a una persona que dice, yo estoy siendo agredida por mi esposo. Mira, esa es la primera protección que debemos dar. Si funciona bien el sistema, a los 3 días o en el plazo que se pueda fijar, va a haber una audiencia. Y la persona que tiene, va a tener los elementos para poder convencerle al juez. Nosotros analizamos videos, nos presentan audios, nos presentan documentales, y muchas veces se dejan sin efecto las medidas, ¿verdad? Y la persona va a poder incluso, qué sé yo, presentar una demanda, una denuncia, si es que ha sido perjudicado de alguna manera. Pero el problema es que el riesgo, justamente por eso se establece. Imagínense que no existiera la ley. Vamos a suponer que en los lugares donde no existe una ley de esta, no se cree en la víctima. Porque es la víctima la que tiene que probar totalmente, y probar que ella es agredida es mucho más difícil. Entonces, eso es perspectiva de género. Eso es posicionarse de ver esto, y esto no lo decimos nosotros, lo ha dicho la Corte Interamericana en casos emblemáticos de juzgamiento, y también lo ha dicho ya la Corte hace poco, el feminicidio, de la condición de tal, que vamos avanzando en lo que es mirar eso, ¿verdad? Y la persona que está siendo afectada, el juez si puede probar, ¿verdad? Y a la larga va a poder probar, porque si es algo insostenible, el juez no va a creer solamente en una palabra nomás. Eso es para iniciar el procedimiento, ¿verdad? Después tienen que haber otros elementos. Muchas veces en los juicios que yo tramito, muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando tengo la audiencia, reconoce la persona, viene el denunciado, ¿verdad? Y reconoce, la verdad que yo estaba muy nervioso, no fue tanto así, ella me molesta, ella es celosa, y en los casos en que me dice, mira, doctora, no es verdad, ¿verdad? Yo lo analizo muy bien si es así, ¿verdad?
lo analizo muy bien, justamente para que el procedimiento no sea mal utilizado, ¿verdad? Porque eso es importante para el sistema, que el procedimiento le proteja a las víctimas, pero no puede el procedimiento poner las dudas sobre la cabeza de la víctima, porque si no, no va a funcionar. Doctora, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Te robamos unos cuantos minutitos. Yo sé que este tema es súper apasionante. Te tenemos que invitar al programa. No. Con gusto. Te vamos a invitar al programa, doctora. Ya te comprometemos acá. Bueno, muchas gracias. Sí, porque yo sé que sé que tenemos también otros temas que conversar sobre el funcionamiento del juzgado de paz. Fuera de todo lo que es violencia también. Fuera de lo que es violencia, porque estuvimos hablando con otros profesionales también sobre el tema. Yo sé la sobrecarga, independientemente de todos estos problemas de las medidas y demás, están también los juicios de sucesión, están los juicios ejecutivos también, que todo es todo un drama también dentro de los juzgados. Menor cuantía. Y menor cuantía también. Y te queremos comprometer y te vamos a traer al programa para hablar sobre todos esos puntos. Bueno, con gusto. No, muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.